Hola, soy Paco Sánchez y esto es El Paco. No me he vuelto loco ni voy a aparecer comiendo en los vídeos. Simplemente que vamos a usar este palo de lo que es el chupa chups. Lo vamos a usar hoy para algún truco que os voy a enseñar. Aparte también habréis percatado aquí a la derecha y arribita tengo un logo, es de la marca Slotting Plus. Para mí desde luego es mi marca favorita de repuestos para lo que es el mundo del slot. Y eh, vamos a ver, como estuve pensando lo de la basculación, o sea, a partir del vídeo anterior, estuve pensando lo de la basculación y resulta que tienen unos productos que nos podían servir para ese vídeo, así que hablé con ellos para ver si nos querían promocionar y a cambio, pues, a cambio de yo les mostraría en el vídeo a ustedes sus productos y tal y nada, os lo mostraré ahora en el vídeo y aún así cuando acabe el vídeo vamos a sortear unos cuantos productos que nos han enviado ellos entre todos vosotros, ya os contaré cómo hacerlo. Bien, para el vídeo de hoy vamos a necesitar un destornillador de estrella, un cútex, unos trozos de cartón, algo de aceite, podéis usar aceite para máquina de coser, por ejemplo, un tubo de plástico termorretráctil, una lima redonda, pegamento rápido y una máquina de silicona caliente, un mechero y un palo de chupa chups. Bueno, vosotros en el otro tutorial habéis notado a lo mejor en algunos de vuestros modelos que el coche engancha al bascular, hace por ejemplo esto, ¿no? Que no bascula con suavidad. Ustedes aflojáis los tornillos, yo tengo la carrocería suelta, pero bueno, no importa. Ustedes aflojáis los tornillos y el coche no bascula suave, tropieza en lo que es la carrocería. Entonces nosotros vamos a coger, para evitar este roce, ¿vale? Vamos a coger y vamos a poner en los lados donde roce los trozos de cartón. Ponemos aquí y ponemos aquí, por ejemplo, ¿no? Y listo. Esto lo dejaríamos, por ejemplo, tendría que estar así pues un par de semanas tranquilamente. Para los que seáis impacientes, tenéis dos métodos. Uno sería el coger un secador de pelo y con mucho cuidado y pasadas lentas, pero comprobando esto, es calentar lo que sería la carrocería, pero con mucho cuidado. Si os pasáis podríais estropearla. Pero si no tenéis prisa, podéis dejarlo así, olvidaros del coche y yo creo que en un par de semanas podría estar bien. Y el otro truco que no me gusta sería el de echaríamos mano de la lija, que no sé dónde la he puesto, echaríamos mano de la lija y haríamos los bordes, rozaríamos todos los bordes que nos estorbaran. No lo recomiendo porque, claro, sería estropear lo que es el modelo. Pero si no eres escrupuloso con algún modelo, podrías hacerlo. Yo voy a mostrar, por ejemplo, uno de los primeros que tuve, que sí hice eso. Como podéis ver, hay mucho hueco aquí. A ver si se apreciará bien en la cámara, creo que sí. Aquí está. Se vería mucho hueco aquí. Aquí tiene algo menos, está más aceptable. Por aquí apenas se nota, pero está muy bien, muy logrado el pequeño hueco que conseguí dejar. Y atrás igual. Y esto bascula magníficamente bien. De todas formas, lo dicho, no lo recomiendo, ¿eh? En el anterior vídeo os enseñé el truco de sustituir los tornillos que trae el coche de serie por los que trae el imán. Como podéis ver en esta nueva imagen, este es un tornillo diseñado especialmente para nuestro hobby. Antiguamente esta parte se limaba o el que tenía una Dremel lo rebajaba con la Dremel para facilitar aún así su basculación sin que la rosca interfiera. Actualmente podemos adquirirlo en tiendas especializadas sin ningún tipo de esfuerzo. Seguramente a muchos de vosotros, mientras habéis estado jugando, habéis dado un golpe o habéis salido de pista y habéis dado un golpe grande. Y por desgracia, pues podréis haber roto el tetón como me ha pasado a mí. Para solucionar esto, vamos a usar la lija y nuestro famoso palo de chupa chups. Vamos a terminar de partir el trozo que cuelga y con la lija con mucho cuidado vamos a lijar esto para dejarlo lo más suave posible y lo más llano que vamos para hacer ahora la reparación. Bueno, yo he acabado de cortar y lijar esto para dejarlo lo más suave posible y ahora vamos a coger el cútex, ¿vale? Y el palo de chupa chups. Vamos a tomar más o menos la medida del trozo que hemos roto. Aquí tenemos el chasis, el chupa chups
y un tornillo. Y vamos a meter esto por el chasis y a encajarlo aquí. ¿Veis? Se pondría de esta forma, cogemos nuestro destornillador y apretamos aquí mientras sujetamos el chupa chups. Vale, perfecto. Ya parece que está sólido. Y ahora vamos a probar a ver si está bien o es demasiado largo. Encajamos en su sitio y probamos atrás. Parece que es un poco largo, así que vamos a cortarlo nuevamente. Una vez tengamos la longitud exacta del chupa chups, vamos a coger, en este caso, la pistola de silicona. Bien, ya tenemos nuestra pistola de silicona. Vamos a retirar el chasis y vamos a coger la carrocería. Y ahora, como vamos a echar aquí la parte donde se rompió, vamos a poner un buen pegote de silicona caliente. Si quieres salir, ahora vale, perfecto. Un pegotito, una gotita así, más o menos. Y colocamos el chasis en su sitio. Vale, perfecto. Y ahora esperamos a que se seque y luego le vamos a hacer un refuerzo. Ya tenemos nuestra reparación seca, así que ahora vamos a coger y vamos a quitar el tornillo. Como podéis observar, ha quedado prácticamente perfecto. Simplemente vamos a quitar esta rebaba y vamos a reforzar nuevamente con silicona. Con el cútex cortamos con mucho cuidado el sobrante. Bien, si la carrocería nos lo permite, vamos a usar nuevamente el tubo termorretráctil. Si no, pues tendremos que reforzarlo con más silicona por alrededor. En mi caso, como me permite usar el tubo termorretráctil, vamos a cortar un buen trozo. ¡Ay, que ha salido disparado! Y lo voy a encajar en el hueco nuevamente. Ahí, mira, lo he vuelto a cortar largo. Perfecto. Volvemos a dar calor con el mechero. Y magnífico, ya tenemos nuestra carrocería reparada para volver a usarlo sin ningún tipo de problemas. Antes hemos reparado un tetón roto. A continuación vamos a prevenir que cuando cambiemos de tornillo acabemos rompiendo los tetones. Para ello vamos a usar el tubo de plástico termorretráctil. Vamos a medir más o menos cuánto es, o vamos a cortar directamente mejor y vamos comprobando cuánto nos hace falta. Yo calculo que con esto aproximadamente nos debería sobrar. Vale, perfecto. Este tamaño es magnífico. Y ahora vamos a usar el mechero, ya que, como hemos dicho, es un tubo termorretráctil. En el momento que le apliquemos calor va a encoger y va a quedar reforzando eso. Hay que darle con mucho cuidado porque podríamos quemar nuestra carrocería. Yo lo he quemado un poco por aquí. Tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? Como podéis observar, ya ha encogido y está reforzando nuestro tetón. Bueno, aquí entra en juego nuestro patrocinador Slotin Plus, que nos ha cedido los protectores para los soportes de tetón de la carrocería. En dos medidas, de 4,2 milímetros de diámetro y de 4 milímetros de diámetro. Nosotros para este modelo vamos a usar el de 4 milímetros y vamos a probar el pequeño. Vamos a meterlo, que parece, a ver, antes de meterlo no vayamos a aquí. El pequeño, me parece que es largo, ¿no? A ver. No, el pequeño, sí, el pequeño. Vamos a coger el pequeño, con mucho cuidado, lo ponemos aquí y lo apretamos. Y se queda, como podéis ver, perfectamente encajado. Si veis que queda algo suelto, usad un poco de pegamento de cianocrilato, ¿vale? Vamos a echar una gotita para que veáis. Vamos a echar una gotita aquí.
Y diréis, bueno, si el cianocrilato no pega metal con plástico, pues no lo hace. Pero vamos a usar un truco viejo, que es, aquí entra en juego ya no me acuerdo el nombre, el bicarbonato sódico. Vamos a abrir el bote, vamos a echar un poco aquí y vamos a coger un poquito y vamos a soltar una pizca aquí en el pegamento que hemos soltado sobre lo que es el tetón y la carrocería. ¿Veis? Eso va a hacer una pasta muy dura que va a evitar que se salga. De todas formas, una vez esté el coche cerrado con nuestro tornillo puesto, esto no es necesario, pero para evitar males mayores lo ponemos así y ya está. Aquí tengo otro modelo reparado con otro tipo de palo. ¿Vale? Anteriormente hemos reparado los tetones, hemos reforzado los tetones con el tubo termorretráctil, y también lo hemos reforzado con los protectores que nos ha cedido nuestro patrocinador Slotin Plus. Aquí en este caso he usado unos palos de plástico, no sé deciros exactamente de qué son, pero los he conseguido en la feria. Venden unas piruletas en forma de corazón que llevan un palo muy largo, y de esta forma, pues este mismo es el que he usado, y es otra opción más que podéis usar. Y también, para finalizar del todo, os habrá pasado, ¿vale? Aquí hemos reparado igual los tetones, pero de cambiar los tornillos, este está bien por ejemplo, pero muchas veces de cambiar los tornillos, igual a alguno de vosotros ha pasado, que la rosca se acaba echando a perder y tenéis que acabar usando tornillos cada vez más gordos, hasta que al final el modelo pues no podéis usarlo porque está demasiado mal lo que es el tetón. Entonces vamos a usar el otro coche que hemos reparado para reconstruir lo que es la rosca del tornillo, ya que, sí, como podéis ver aquí, un segundito, el tornillo entra. Mira, he tenido suerte, entra y enrosca bien, pero vamos a tener muchas veces el problema ese de que el tornillo no va a enroscar. ¿Cómo solucionamos esto? Pues bien, cogemos el tornillo y lo impregnamos de aceite. Vale, una vez impregnado de aceite, cogemos el cianocrilato y le echamos unas gotas dentro del tetón hasta rellenarlo. Una vez relleno, con cuidado, ponemos el tornillo y lo apretamos. Y lo dejamos reposar un poquito. Como lo prometido es deuda, vamos a sortear los protectores de los tetones de la carrocería que nos ha cedido nuestro patrocinador Slotin Plus. Para conseguirlos tenéis que dejar un mensaje en mi cuenta de Twitter en @slotparatodos o en mi cuenta de Facebook en facebook.com/slotparatodos. El mensaje solo tenéis que poner cuál es el que queréis, si el modelo de 4,2 milímetros o el de 4 milímetros. Y realizaré un sorteo aleatorio en el que habrá 3 ganadores, uno para cada ganador. Los ganadores del sorteo lo sabréis en el próximo vídeo. Además, nuestro patrocinador Slotin Plus ha tenido la gentileza de mandarnos 2 de sus nuevas guías. En el futuro, cuando acabe con el tutorial de la marca esta que estamos haciendo, la marca Scalextric, pues tendremos opción de usar estas guías y haré pues un tutorial también de cómo usarlas, cómo aplicarlas, y haremos un sorteo también de otros juegos de guías. Y esto ha sido todo por este vídeo. No olvidéis visitar la página web de nuestro patrocinador Slotin Plus y su página de Facebook y darle a me gusta. Y con nosotros pues podéis contactar como siempre en nuestro correo electrónico slotparatodos@icloud.com, en Twitter en @slotparatodos, en Facebook en facebook.com/slotparatodos y también en Instagram en slotpt. Sin más, un saludo.